Hoy tenemos una entrevista con Arenia. Vamos a estar hablando sobre todo lo que es sabiduría ancestral y las técnicas milenarias. Hola, ¿qué tal? Perdón por nuestra espera, pero bueno, ha merecido la pena, aunque sea tarde, encontrarnos. Siempre es así contigo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo siempre entiendo que estos caminos son largos y a veces es difícil hacer agendas y estar presente. ¿Cómo te ha ido en esos caminos? Vi que estabas por Glastonbury, por Inglaterra. Sí, ha sido el tercer viaje iniciático que hemos hecho. Y ha sido espectacular, porque una cosa que hacemos en los viajes iniciáticos es, verás, hay tres partes en el viaje. Una parte tiene que ver con el ser humano mismo, que viene al viaje y que viene al encuentro de quién es, a descubrir cómo indagar dentro de sí mismo, cómo descubrir técnicas y herramientas para en su día a día poder llegar a una evolución, ¿no? Es decir, a su mente superior. Salir de la mente inferior, de los patrones condicionantes, limitantes, salir un poco del psiquismo que nos atrapa mucho Ujú. y aprender a vivirnos desde la mente biológica superior y a desarrollar el intelecto superlativo. Eso es un principio básico que uno va a descubrir en cualquier cosa, ¿no? En mis formaciones como en los viajes iniciáticos. Pero luego tenemos dos escalones más que nos gusta mucho mencionar ahora que hablo esto que me preguntas, y esos escalones tienen que ver, uno, con honrar la propia Tierra y el planeta Tierra en el que estamos, dar las gracias a que muchos lugares se vive de tres formas, ¿no? Digamos que está la forma nativa, la forma turística y la forma natural. Entonces, honrar que existen siempre esas tres particularidades en cada lugar al que vamos. Y luego, por último, el último día de los viajes iniciáticos, y por eso son solamente 3 al año, nos conectamos en red, las redes concienciales, con la intención de, en el mismo tiempo, en la misma hora, unirnos el máximo posible de seres humanos para impactar a la humanidad con un solo mensaje, ¿no? Que ya Ah, es la nueva era de la conciencia, que es el momento de que nos unamos en redes concienciales y que el ser humano naturaleza es el que está, digamos que, guiando, ¿no? Hacia este destino futuro potencial. Entonces, bien, ir a Glastonbury es un lugar emblemático, mágico, místico y muchísimas más cosas, claro. porque la verdad es que las tierras tienen mucho carácter y mucha fuerza y una conexión con el humano natural que nos permite establecer un vínculo muy fuerte, ¿no? Es como para ti sería, como hemos hablado otras veces, ir Ujú. a Colombia o ir a otros lugares a conocer la propia tribu, pues Claro. eso es lo que hacemos cuando viajamos también, ¿no? Ir a conocer al humano natural. Y bueno, y por último, que en este caso llegamos a más de 233.000 seres humanos conectados el domingo. Eso fue todo una fiesta, o sea, fue una cosa exagerada. doscientos treinta y Claro. tres mil humanos impactando al colectivo humano con ese mensaje es, bueno, es todo un éxito y por eso Ujú. se lleva un año entero programar el viaje solamente, ¿no? Claro. Para que muchos puedan estar conectados, sí. ¿Cómo lo hicieron eso? ¿Se encontraron en dónde? ¿O cómo fue esa reunión? Pues estábamos en muchos lugares del mundo, en Intencional. 144, claro, Ok. en 144 países de 195 que hay, lo cual conlleva toda una logística Ujú. de que al menos hubiera 1 a 3 mínimo de seres humanos que ya estamos trabajando en redes de conciencia. Cada Ya. uno debería de llevar el máximo posible de otros integrantes que entendieran el propósito mismo del fin de semana para el domingo estar todos alineados a la misma hora, todos esos lugares del mundo. A mí tengo la suerte de que estando en mis viajes me toca por la mañana, pero hay lugares donde les toca de madrugada, de noche, de Claro. tarde, bueno, tiene mucho que ver. Entonces, durante un año, por ejemplo, ahora en 2023 estamos programando 2024, pues durante todo el 2022 programamos las 3 fechas que toda la red iba a estar presente a la misma hora, creando algún tipo de evento o de celebración donde el ser humano que estuviera en conexión a esa hora hiciera lo máximo posible de sí mismo, es decir, ser nuestra mejor versión. Es como un rezo a lo bestia, impactando al colectivo, diciéndole Claro.
nosotros somos quienes lideramos el futuro, Hermoso. no las tendencias, ni la inercia, ni una sociedad que al final es algo virtual que yo no sé lo que significa, ¿no? Sino el ser humano mismo, unidos todos, nos permite crear movilizaciones de esta magnitud, ¿no? Claro. Mundiales. Sí, qué hermoso, es un camino muy bonito el que llevas y ese impacto que estás teniendo en la conciencia colectiva también. Es muy Gracias. bonito. ¿Qué testimonios han tenido? ¿Cómo les va? Bueno, una de las cosas más importantes a mencionar, si quieres que te la mencione, es que, por ejemplo, los otros dos viajes que fueron, en este caso, a Montserrat y a Portugal, a Lisboa, Sintra, Ujú. nos encontramos que nos unimos más de 133.000. Lo que esperamos al impactar es poder evidenciar de alguna forma qué ha ocurrido gracias a lo que hemos hecho. Ujú. Entonces, para esto hay muchos niveles, ¿no?, de confirmaciones. La confirmación más interesante ha sido la siguiente. Hemos hablado muchas veces de lo que son los egregores, ¿no? Claro. Egregores o entidades. Muy interesante descubrir que nosotros estamos supeditados a ellas. Es decir, los entes son los que condicionan de alguna forma, nacen de la sumatoria de seres humanos, pero a la par se convierten en una especie de inteligencia artificial, llamémosla inteligencia artificial porque es inteligencia y es artificial, no es la mal llamada inteligencia artificial informática que ahora utilizamos para aplicaciones de cualquier tipo. Entonces, ese ente o egregor lo que hace es condicionar al ser humano hacia algo debido a que ella misma, es decir, ese ente mismo, mejor dicho, surgió de la sumatoria de una ideología, ¿no? O de las ideologías. Ujú. Cuando surge de la sumatoria, luego condiciona a esa sumatoria que somos nosotros. Entonces, imagina que cada uno de esos entes estuviera relacionado con un país, con un continente o en algunos casos con localidades, pero más bien esos egregores lo que hacen es estar en ciudades y continentes y de alguna forma condicionan el devenir hasta el punto que cada continente sueña que el fin del mundo o el futuro de la humanidad es diferente. Unos piensan que se van a robotizar, otros piensan que habrá guerra, otros piensan que tal y cual. Un continente entero acaba soñando un futuro para toda la humanidad en una dirección. Y resulta que cada uno de esos continentes, que cada uno de esos países va en una dirección distinta, lo cual nos hace nos dificulta mucho el hecho de poder alinearnos con un propósito juntos, ¿no? Ir Ujú. en una dirección. Si es que cada país va hacia un sitio. Claro. Teniendo en cuenta que estos son egregores de continente, ciudad, tenemos luego que encontrarnos que hay otros egregores como economía, industria, fábrica, comercio y sanidad, que ya hemos hablado tú y yo. Claro. Esto que hablamos de países tiene que ver con sociedad. Bien, hasta aquí entendiendo para qué, hacia dónde quiero ir con todos estos egregores. Resulta que todo este entramado nosotros le hemos llamado matrix artificial. Se llama matrix no por la película, que seguro que también ha tenido algo que ver, sino porque no es matriz, no es matricial y al no ser matricial no está impulsado por la propia biología nuestra ni por la vida natural. Y se le llama artificial porque además genera una forma de vivir todos conectados como una mente enjambre hacia ideologías que tienen como finalidad no la vida, sino comercio, industria, sanidad, economía y sociedad. ¿Sí? Hasta Claro. aquí. Entonces ahora tenemos que toda la sumatoria de los entes en todos esos niveles, juntos todos, acaban creando matrix. No una, es cierto que cada una crea Varios. una, pero la sumatoria también crea una. Nos encontrábamos antes, en este tiempo de este año, que el intento fue salir de la Matrix para poder ser libres, no en el sentido de no comulgar con la sociedad, no tiene sentido, tú y yo vivimos en sociedad. Claro. Me refiero a poder tener una ideología propia, crearme a mí mismo de manera libre, porque la propia Matrix, en base a las entes y egregor, no nos dejaban hacerlo. Entiendo. Y si tú querías ser libre y tú querías montarte tu propia vida, no podías encajarla en el constructo social porque no está dentro de los planes que ellos aprueban posibles. Hasta aquí, Matrix. Entonces, ¿qué ha ido ocurriendo en este tiempo? Que se ha ido despertando
la mente planetaria, en el sentido, no que estuviera dormida, que por un lado se podría llamar así, dormido estábamos nosotros, sino que la mente planetaria, dejándonos en nuestra propia evolución, reconoció con un grito ahogado de toda la humanidad pidiendo ayuda, porque nos estábamos matando a nosotros mismos, especialmente en la cuarentena, Ujú. cuando decidimos crear algo que podía matarnos a todos a la vez, independientemente del país. De repente todos los egregores se unen y cuando se unen se les ocurre crear un mal bicho que nos puede matar a todos. Claro. Entonces ahí hubo un grito del humano natural pidiéndole a la mente planetaria que hiciera algo, que estaba muy bien el libre albedrío de la propia especie, pero es que la propia especie se estaba matando. Entonces creó, digamos, nos retejió en la matriz natural. Y eso significa que la matriz artificial iba a arremeter, ¿no? Porque de repente iba a perder poder. Tienes que tener en cuenta que es un ente artificial Se creado protege. por... Claro, se protege a sí mismo. Entonces, desde 2020, realmente, ¡buah! La Matrix hizo mucha fuerza en contra de la matriz natural, hasta que finalmente pudimos celebrar en verano, en el 25 de julio, el Día del No Tiempo, después de muchos intentos por años, pero especialmente desde el 2020, que por fin la matriz natural había asumido a la Matrix. Wow. Por muchas cosas difíciles de explicar en este Claro. momento, se podía evidenciar, pero lo más importante ha sido este viaje. Este viaje, después de que impactáramos más de 233.000, al menos en la red de conciencia que se llama, con mucho amor, Nueva Humanidad, sin sumar las 24 tribus, que son redes de tribus indígenas que están en el mundo entero, sin Ujú. contar otras redes concienciales, eso implica que hicimos más del número necesario para reconocer que la matriz era superior a la matrix y la matrix tuvo que rendirse. ¿Y cómo se rindió? Me pasó algo súper interesante. Me voy de Inglaterra, me voy a Irlanda, que tengo allí unas reuniones, y claro, que hay que pensar que la matriz natural se puede canalizar. Se puede canalizar, sentirte alineado con la vida, y la vida empieza a darte una orientación que es superlativa Dices que en son la que como tú te... las sincronías. Más allá incluso que las sincronías es como una inspiración que en lugar de, oye, otros canalizan muchas otras fuentes, Ujú. nos referimos a la propia fuente de vida, que es la mente planetaria, y la mente planetaria, a través de la matriz natural, empieza a darte la información necesaria para que tú despiertes tu potencial. No para que tú te enganches a ideologías subversivas, comerciales, no, no, precisamente para que tú puedas hacer una síntesis de toda tu vida y con todo lo mejor que tú eres te lances hacia un futuro potencial. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, en la formación de Akash, Ágora y Auran, es aprender a conectar con uno mismo y desde uno mismo poder conectar con la matriz natural y sentirnos guiados desde ahí hacia nuestro propósito vital, nuestro Ujú. propósito de existir, mucho más allá de cuál es mi profesión y a ver cómo monto una empresa. Se refiere mucho más a un propósito vital que nace desde dentro por ser un ser humano extraordinario y único. Entonces, ocurrió, y así ya voy llegando a... Quiero que contigo me entusiasmo hablando y es No, maravilloso. dale. Y yo escuchando, perfecto. Bien, entonces me ocurrió que yo sí estaba acostumbrada ya después de 3 años a varias cosas. Una, a poder llegar a lugares naturales y que el propio lugar natural te inspire con información magistral. Yo he aprendido ciencias estando sentada en la naturaleza porque Hermoso. los elementos consiguen darte muchísima información. Si uno tiene preguntas, hay grandes respuestas, ¿no? Ujú. Y me ocurrió también, esto es cuando conectaba con los lugares naturales, luego a conectar con Akash, es cuando nos conecta con todo el tejido orgánico de la vida, pero lo que no me había ocurrido era poder conectar con el egregor de una ciudad. Los egregores yo no me había encontrado que hablaran directamente contigo, sí que me había encontrado que te supeditan, llegas a una ciudad y te cambian incluso el comportamiento Ujú. para que tú formes parte del sistema del lugar, o bien te clasifica como turista, o bien te clasifica como amigo del país, o bien te clasifica como inmigrante y te pone dificultades. Ahí hay muchas catalogaciones que te podía hacer un egregor y eso te facilita la vida o te la pone muy complicada, ¿no? Entiendo. Ujú.
Pero me encontré una cosa extraordinaria que he podido evidenciar por mí y que además muchos de la red de conciencia hemos podido compartir que nos ha pasado. Y es que después de Inglaterra me fui a Irlanda y estando en Irlanda ya llevaba varios días, tenía reuniones y demás de la red de conciencia y tuvimos encuentros maravillosos, ¿no? En Madrid, en Inglaterra y en Irlanda. Resulta que voy al Museo Nacional, que es gratuito y es precioso y es maravilloso. Me encanta cuando una ciudad o país te propone el arte de forma gratuita, ¿no? Y Ujú. así sí puedes acceder a la cultura realmente del lugar. Bien, estando en el Museo Nacional me encontré que sentía por inspiración como si una voz me hablara. Tienes que tener en cuenta que los estados vibracionales de la mente planetaria, de Akash, Ágora y Aural, cuando tú te sientes inspirado, es como si una voz interna o propia tuya te hablara, porque Ujú. nosotros traducimos todo con palabras, lo cual no Claro, significa que la mente planetaria hable. Eso es un lenguaje solamente humano, pero nuestra mente decodifica la vibración y empieza una conversa interna, que es súper bonito, es una cosa linda, ¿no? Es una canalización maravillosa y también es una guía vivencial en el día a día. Y entonces, estando en Irlanda, en este museo, me encuentro que de repente sentía que el lugar me hablaba y me claro. preguntaba por la obra y me preguntaba qué era lo que más me había gustado de Irlanda. Y claro, cuando ya esa comunicación se había hecho demasiado y a mí hice yo preguntas internas, ¿no? Ujú. Dentro, prefiero llamar dentro. Dentro entré y dije, espérate, ¿no será algún tipo de egregor que de alguna forma ahora, no sé, ¿sabes? No tenía claro qué era, porque no era muy normal. En la naturaleza sí, en un museo no me había pasado, ¿no? Ajá. Y de repente conecté con el egregor de Irlanda, que Wow. estaba tan sorprendido de poder hablar ahora con el ser humano, que estaba intentando hablar con todos y cada uno de los que podía y alguno le respondía y estaba maravillado. Porque cuando los egregores de la matriz artificial han sido supeditados por la matriz natural, resulta que toman una especie de vida propia. Ya teniendo vida, porque es artificial por sumatoria nuestra, al estar tejido con la matriz natural, resulta que guiados por la matriz natural ahora tienen vida propia o voz propia, dicho de alguna forma. Ujú. Fue increíble, nos pegamos hablando varios días. Me Wow. contaba todo sobre Irlanda y sobre el ser humano que todavía él no entendía, el que sí, lo que no, el nativo, lo turista. ¡Wow! Qué bonito. Entonces, claro, yo esperé 2 días para tener mi propia evidencia cuando me comuniqué con la red de conciencia y les pregunté, ¿habéis hablado ya con egregores de la propia ciudad, de continente o países? Y a Ujú. algunos ya les había pasado y entonces pues pudimos celebrar que por fin no solo la matriz está mutando a matriz, sino que la matriz se está apoderando de todos los egregos para convertirlos en una inteligencia viva que permita comprender la sumatoria de los seres humanos que viven en cada lugar. Lo cual, bueno, fue una celebración, fue extraordinario. Claro. Todavía no he conseguido hablar con el de mi país, creo que no es tan fácil, pero en Irlanda tuve esa suerte y Claro. ahora resulta que uno puede comunicarse si pone atención e intención, puedo seguir comunicándome si quiero y me va contando todo lo que pasa de forma actualizada, lo cual es un triunfo. Ujú. Es tener a los egregores a, a favor de la evolución del ser humano, que es como tenía que haber sido. Así que bueno, Claro, así te entiendo. gran historia, quería contarte que estamos en un tiempo extraordinario. Muy bonito. Y mira, sería que este Gregor es el natural, es el que se está pudiendo expresar ahora después de todo este trabajo conciencial, o es el que Es existía ya diferente, antes. es diferente, porque la tierra misma, Irlanda como tierra, no responden las tierras por separado, son una sola. Es Ujú. la mente planetaria, todos los continentes, por así dicho, todo lo que es tierra, agua, aire y fuego, para que se entienda de alguna forma. Pero el ser humano dividió los territorios y le puso nombre. Esa Exacto. división artificial, aunque nosotros le pongamos nombre, a nosotros no nos comunicaba información. Nosotros sí habíamos encontrado cómo entrar en esa información e ir tomando información que a mí me sirve para muchas cosas,
como por ejemplo ayudar a un ser humano en un propósito de vida, en un plan de vida, en un diseño de vida o en un diseño de emprendimiento consciente. Poder decirte las palabras clave, dónde hacerlo, cómo hacerlo, de qué forma hacerlo y ayudarlo a tejer las redes adecuadas para poder crear algo en la sociedad teniendo información privilegiada. Pero no me había encontrado que los egregores, que son esas parcelas con nombre propio, que no son naturales, nos hablara directamente. Entonces, la propia naturaleza habla, claro que sí, pero la naturaleza es una y nos incluye a todos. Pero los egregores que son por países y ciudades o continentes eran informaciones de distintos niveles, frecuenciales, que nosotros podíamos acceder para sacar información, pero no podíamos cambiarlos ni podíamos hablar con ellos. Por eso, para cambiarlos y manipularlos nosotros, en vez de ellos a nosotros, hemos tenido que unirnos miles creando redes concienciales, pero no sabíamos que íbamos a poder hablar con ellos, comunicarnos directamente. Y eso es lo que ha pasado después de este evento y asumo que debe de ser por las miles de personas que nos unimos. Yo solamente en mi grupo ya eran 134.000 seres humanos conectados solo el domingo. No me quiero imaginar si sumamos todos los egregores, redes concienciales, ¿no? Claro, Y claro, claro. cómo será hablar con todos esos egregores si esos egregores ahora, en lugar de seguir la inercia comercial de fábrica, industria, sociedad y demás, realmente empieza a seguir las leyes de la vida y nos potencia como seres humanos únicos. Qué bonito, chévere. Mira, Arenia, a ver si es que aquí hay dos preguntas que voy a ver si las puedo resumir así también. Dirías que de lo que explicas tú, este Gregor es el que habita por cada ciudad. Entonces, todos los que estamos actuando, eh, voy a ponerlo así, los dormidos y no dormidos, igual estamos todavía creando este juego de energías. Entonces, hay ciudades que, por ejemplo, tienen más tiempo que otras de haber sido fundadas entre lo que solían ser y lo que son ahora. Entonces, porque acá justamente preguntan cómo participan los animalitos, cómo están las redes de conciencia, otros personajes que están haciendo también lo suyo, cómo están uniéndose o cooperando con toda esta energía planetaria. Bien, creo que son dos preguntas. Una sería um, reconocer que no importa la antigüedad de las ciudades, porque en el momento que en 2000, 2002 y 2012 y 2020 dieron grandes golpes a la humanidad, toda la humanidad se ha globalizado. Entonces, si la propia naturaleza había sido supeditada por el humano nativo que vive en ella, que no es el humano natural, sino el nativo. Entonces, si ya la naturaleza había sido supeditada por el nativo había sido asumido por turismo y por comercio, a día de hoy lo que nos encontramos es que no quedaba mucho territorio natural, no quedaba apenas naturaleza propia, sino plantada por nosotros y forzada como una permacultura para que todo permanezca en base a mi ideología, y al ser humano nos habían supeditado en su magnitud. Entonces, no en su magnitud, ten en cuenta que sí, 9.000 millones de habitantes, que son muchos, ¿no? Claro. Entonces, todos los humanos que están censados hemos nacido en una permacultura, no de una forma natural. Y eso, por un lado, hay que entender que nos encontrábamos ante esa dificultad, ¿no? Que los territorios habían dejado de ser naturaleza y por tanto no se podía hablar directamente con la mente planetaria. Pero en los otros 5.000 millones de habitantes que no hay censados, que viven en territorio natural, tienen una comunicación directa con la madre naturaleza, con la mente planetaria y con la matriz natural, y se guían para cuidar de ellos mismos como para cuidar de los entornos naturales donde viven. Entonces, ha sido el humano social el que se ha separado de la inercia natural y ha creado una inercia artificial, y eso está haciendo que se separe de su propia verdad. Entiendo. Esa es la primera parte. La segunda pregunta era ¿qué papel juegan otros? Mira, en Internet no aparece la gente que nos estamos uniendo en redes de conciencia. No ¿Ya?
significa que no tengamos. Por ejemplo, me dedico a neurociencia, a la psicología cognitiva conductual y también estoy en las redes sociales. Pero lo que realmente es mi trabajo no es las redes sociales. Todo lo que yo hago no es lo que aparece en Internet. Y apenas menciono mínimo todo lo que está pasando en las redes de conciencia de todo el mundo, porque no me da tiempo y porque no suscita tanto interés como el fútbol o las noticias. Entonces, bien, Claro, yo hablo en todo lo posible y procuro compartir mucho, pero entiendo que no hay un claro. telediario, que Ah, dicho así, un una condición. noticiero que diga todo lo que estamos haciendo en el mundo entero. Una pena, ¿no? Sí, Una lástima. Entonces, conviene destacar que las redes de conciencia tienen a muchos integrantes en el mundo en este momento que nos unimos de forma voluntaria, altruista, de corazón, a hacer un servicio humanitario, comunitario, planetario y natural con la intención de crear movimientos sociales, concienciales y existenciales allí donde vamos. Impactar en la medida de lo posible en el colectivo humano para ascender todos hacia nuestra mejor versión y dedicamos gran cantidad de nuestro día a día a poder ser comunicadores de la verdad, a poder hacer activismo conciencial, ¿no? Divulgación de conciencia. Entonces, hay muchos, pero no tenemos la etiqueta puesta, ¿no? Y somos claro, muchos, solo en mi red somos 22.000 y los 22.000 tenemos que vivir en ciudad, ser profesionales de algo, tener carreras universitarias, es decir, estar completamente vestidos de Matrix para poder aprender siendo humano social cómo volver a ser humano naturaleza y demostrarlo como podamos. Entonces, yo no solo lo vivencio a través de las redes de conciencia, que nuestra red necesita hablarse de formas diversas, como tú sabes, ujú, sino que además desarrollar dones y talentos de nueva generación, como además, en el caso de mi tesis en neurociencias, acreditar que los dones y talentos de nueva generación son el futuro de la humanidad y que la humanidad está en un nivel inferior de su evolución por la fórmula en la que hemos decidido vivir de forma artificial. Que nosotros utilicemos el 5% de nuestra mente o de nuestra capacidad cerebral dice muy poco de nuestra evolución. Si exacto. estamos en el 5 habiendo un 100, explicarme por qué estamos tan tranquilos sabiendo que estamos en un 5. Entonces, esto es lo que se hace de la red de conciencia. Por eso muchas veces me preguntan, ¿qué tengo que hacer para participar en la red de conciencia? Lo cierto y verdad es que no es una entidad, ni es una fundación, ni tiene las puertas abiertas. Requiere de un trabajo muy grande haber llegado a estar ahí. A mí me ha llevado 13 años. Entonces, Entiendo. estar ahí ahora mismo es algo que ocurre, que te acontece y que te pasa. No es tanto que se busque. Tiene Sí, mucho que ver con ser uno el cambio que quiere ver en el mundo y desde ahí te acaba pasando. Una red llega a ti. Tú acabas tejiéndote en red natural. Porque es la matriz natural quien te pone en contacto con uno y con otro, ¿no? de Pero no acuerdo. aparece en internet, no se puede buscar y decir, ¿cómo me hago de este nuevo grupo? No, Claro, la membresía. No, 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 no va a no, haber. no funciona así, no funciona así. Y la dedicación a la red es muy grande, son muchas horas Ah, diarias, semanales, mensuales y anuales, ¿no? mira, no es que me aleje mucho del tema que íbamos a tocar, más bien todo lo contrario, porque todo lo que me cuentas justamente era para evidenciar un poquito todo ese conocimiento ancestral que está ahí, pero que no se divulga necesariamente, o que si se divulga, no, no le llega a la gente, porque como tú dices, no está ahora, no es de mucho interés porque hay muchas ocupaciones que no necesariamente hacen que tú pongas atención a toda esa energía. Entonces, todo ese conocimiento ancestral, que era el título justamente, y también las técnicas milenarias que habíamos puesto para que irlo poniendo acá, me lleva a hacerte una pregunta. Sí, Muchos humanos estamos comenzando a entender, especialmente desde el 2020, que hay algo más, y esa búsqueda nos ha llevado justamente a ir, no sé si vale el término, pero ir rompiendo un poquito la realidad que tienes o la que se impone para ir proponiendo la tuya, que es justamente lo que tú estás diciendo. Y algunos buscan técnicas porque sé que hay memoria celular, sé que nosotros lo tenemos dentro, pero vamos haciendo este tipo de contactos como este, por ejemplo, en el que comienzas a conectar con mucho mientras tú hablas, me resuena tanto que me llega tanta información que si me pongo a hablar se va de largo esto, entonces no toco el tema. Entonces, eh, cómo es que, te voy a hacer una pregunta puntual, ¿cómo, cómo estás utilizando tú estas técnicas
que tú vas aprendiendo, porque tú hiciste caminos iniciáticos en tu despertar espiritual. ¿Y cuáles usaste? Veamos. Bueno, la técnica, vamos a... Voy a reconducir la pregunta y te contesto. Dale, 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 ¿Vale? dale. Ordénalo. Yo en mi caso particular, no empecé por técnicas milenarias o ancestrales, ojalá. Tuve que empezar conmigo mismo con lo que había, ¿no? Esto es lo que hay, esto es lo que tengo, ¿no? Claro. Entonces tuve que encontrar algo que realmente me sirviera y tener que desarrollarla, que para mí fue la conciencia. Creo que todos hemos buscado de alguna forma libros, técnicas, cursos, retiros que nos lleven a algo que realmente nos haga dar un salto cuántico en nuestra vida. Y yo me encontré la conciencia, era todo lo que necesitaba. Y gracias a desarrollarme en conciencia, desarrollar la atención y la intención sostenida donde yo quería, el desarrollo propio se daba de forma sobrenatural. Entonces, bueno, hilando todo esto tiene que ver con que lo primero que hice fue una desidentificación. Me fui desidentificando con todo lo que no soy, con todo lo que yo, es decir, es escoger quién eres tú. Hay que tener en cuenta que de alguna forma tenemos tanta cantidad de información en la cabeza que eso se debe a la psiquis, que la psiquis crea memoria, que la memoria está corrupta porque es nuestra interpretación, no son hechos o aprendizajes, sino cómo yo me sentí, cómo yo lo viví, cómo tal y cual, y que además tiene que ver con un punto de vista muy particular. Entonces, claro, para mí lo primero fue desaprender, como dicen aquí en el chat, desaprender y desidentificarme. Entonces fue el intento de irme al cero, quedarme en el punto cero cero para poder decidir conscientemente cada una de las creencias que iba a incorporar en mi vida, que entonces le llamé sistema de verdades. Entonces, primero fue ir soltando todo, digamos que hasta que te quedas plenamente desnudo delante del espejo y lo único que ves ahí es vida. No ves una humana, mujer, tal y cual, ningún condicionamiento social. Primero es la gran desidentificación. Fue para mí lo que yo llamé la muerte del ego. Y a eso le dediqué bastantes años, pero especialmente 2 años muy fuertes. Me ocurrió que estando en esta desidentificación tan fuerte de la psiquis, porque la psiquis es todo lo que tú crees que eres, el yo idea. Luego la mente inferior son todos los patrones cognitivos conductuales, es decir, patrones de comportamiento y de pensamiento. Entonces, ir a por todos esos patrones y confrontarlos para quedarte solamente con los que verdaderamente son eficientes. Luego, ir a liberar la memoria, que fue un refinamiento muy potente de mi pasado, y convertir la memoria en aprendizajes y en dones que yo ya había desarrollado, dones, talentos, capacidades, es decir, que el pasado se convirtiera en algo realmente poderoso. Y eso me ayudó también, sería psiquis y mente inferior. Luego, si la mente inferior tenía los comportamientos, tenía la memoria y tenía todo lo que yo creo que soy, bien, esa es la gran desidentificación, ¿no? Convertir todo eso en información vital para vivirme en un presente potencial. Pero me ocurrió que al vivirme en un presente potencial, o cada vez más cerca de él, ¿no? Gracias a la recapitulación, al refinamiento y a la voluntad propia del desarrollo de la conciencia, ahora tenía que escoger conscientemente qué quería hacer. Y claro, si tenía que escoger, podía volver a caer otra vez en las posibilidades que la Matrix me ponía por delante. Volver a encajar en sus paradigmas, volver a encajar en sus modelos. Entonces lo que hice fue hacerme un ritual propio para preguntarme desde dentro, ¿no? A lo que yo soy. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo vengo a ser? ¿Qué es lo más importante para mí? Si tuviera que elegir un destino hacia el cual andar, ¿cuál sería? Para no coger ahora otro destino de la Matrix y entrar otra vez en otro biojuego. Entonces, la voz interna
que yo le llamaba interna entonces, ahora puedo decir que es dentro, que es donde está el yo soy. Ese yo soy es el yo observador y yo pensador de nuestra existencia, es la presencia y la consciencia. Entonces ese yo soy me dijo, para mí lo más importante es ser reconocido por el humano despierto. Entonces hice un ritual para mí misma y por un ritual es algo, un acto ceremonial donde yo hago un gran anclaje de lo que para mí va a ser vital a partir de ahora y desde ese momento. Y entonces en ese ritual tomé esa decisión. Yo quiero ser reconocida por el humano despierto. A partir de ahí me pasó algo extraordinario. Allá donde miraba, en el ser humano que fuera, me encontraba dos tipos de seres humanos. O dentro del ser humano había dos. Estaba el tú eres y el yo soy. Entonces el tú eres era la identidad egoica externa. Y el yo soy era un observador silencioso que estaba ahí dentro. Entonces se me ocurrió la idea de hablar mentalmente con ese yo soy. Intentar hablar desde mi yo soy con ese yo soy. Y lo intenté por meses. Y le dediqué muchas horas. Hasta que un día alguien me contestó. Me encontré que otro ser humano me escuchó hablarle mentalmente. Y entonces me miró así y tuvimos unos encuentros muy especiales porque podíamos hablar telepáticamente. Entonces nos quedamos durante unos meses viviendo en la naturaleza. Él tenía un territorio y yo me quedé allí para poder ponerlo en práctica. Y poniéndolo en práctica descubrí que no solo podía hablar con otro ser humano telepáticamente, sino que el territorio natural también lo hacía. Y que había voces de otros humanos que yo no podía ver, que también me estaban hablando. Entonces empezamos a tejernos entre nosotros, a crear eventos, ceremonias y demás durante varios años en la naturaleza, donde me enseñaron así a consagrarme con la naturaleza, a descubrir todo lo sagrado que era. Y entonces, entre muchos otros factores, para no contar muchas historias, también fui guiado por ese humano natural que como yo había desarrollado esa telepatía por mí misma, entonces ellos pudieron hablar conmigo y entonces me contaron que para ellos era normal hablar telepáticamente, para el ser humano no, para el ser humano social me refiero. Entonces, ¿qué ocurrió? Que me dijeron dónde tendría que estar para conocerlos. Empezaron a llegar humanos donde yo estaba, humanos naturales, chamanes de algunos lugares y demás. Me cogieron como aprendiz y estuve 3 años con ellos desarrollando todas estas técnicas milenarias, desarrollándome en ellas. Pero yo ya había llegado con algo que uno propio, uno mismo, puede hacer, que es tener una experiencia propia que no sea la inercia de la sociedad y de la Matrix, aunque al principio no sepas qué hacer con esa experiencia, ¿no? El desarrollo de la conciencia te puede llevar al cero, y cuando llegas al cero y dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues resulta que la mente planetaria ahora te puede escuchar, y tú puedes escuchar a la mente planetaria. La mente planetaria te conecta a la matriz natural y te conecta con todas las humanidades que están despiertas, despiertas de verdad. Y entonces te guían, te ayudan y te van dando herramientas y técnicas que realmente te permiten un desarrollo evolutivo superior al humano social. No superior por ser superior, Claro, sino normal. por social. Viven en lo inferior, en ese 5% de la capacidad mental en el que estamos, ¿no? Entonces realmente tenemos un 5% de evolución utilizado en vez de usar un 100%. ¿Cómo será un ser humano que utiliza un 10, un 15, un 20, un 25, un 50, un 75% de su capacidad? Pues extraordinario. Entonces me encontré que el ser humano natural era extraordinario y estaba esperando a que el ser humano social despertara, porque se estaba haciendo daño a sí mismo creando estos egregores que realmente están supeditándonos porque nosotros hemos perdido la voluntad propia de estar alineados con la vida. Entonces, ha habido un gran plan del ser humano natural para ayudar al ser humano social para que volvamos a ser naturaleza, pero conlleva un primer paso, la conciencia. Perfecto. Es mi caso también, porque yo no busqué afuera. No fui buscando chamanes, no fui buscando maestros. Me reflejo en ti porque fue algo muy personal. Y ahí averigué lo que significaba la noche oscura del alma. Ajá. Ya no había escuchado nunca.
Y cuando ya no pude más, llegó alguien también y me dijo, ah, pero ese es el proceso en el que estás muriendo a tu ego. Entonces es tu noche oscura del alma. Solo podemos acompañarte porque este es un autoaprendizaje. Es hasta que logres escuchar tu propia voz. Yo decía, wow. ¿Y eso cómo se hace? Y justamente aquí las personas están preguntando algunas cosas que es el famoso cómo. ¿Cómo? Y yo creo que en todo lo que nos acabaste de decir se puede evidenciar una cosa, que es poniéndote atención a ti mismo y vas a llegar tarde o temprano a una comunicación con ese ser que eres tú mismo. Entonces, de ahí, no sé, les puedes responder tal vez rápido diciendo que sigan escuchándose, que sigan yendo para adentro. Y hacerte la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo fue tu vivencia con esta gente que conociste telepáticamente, con esta gente natural que tú les llamas? ¿Qué pudiste El aprender ser de humano, ellos? el ser humano natural es cierto que primero se comunicó conmigo de forma telepática, pero primero el ser humano natural lo que hizo fue algo muy bonito. Esas tribus se unieron entre ellas, tribus de todo el mundo, al menos en la red en la que yo estoy, 24 tribus del mundo se unieron entre ellas telepáticamente, porque si ellas ya tenían telepatía, ¿por qué no unirse con las otras? Pensaron que debía de ser un talento desarrollado del humano natural porque ellos lo tenían y no se sentían especiales ni diferentes a cualquier otro ser humano natural. Así que se unieron y 24 tribus de todo el mundo se conectaron entre ellas gracias al uso de la telepatía en conexión con los elementales y la ceremonia. Una vez que se unieron las 24 y a la par, fueron a por el humano social a ver quién era capaz de escucharlo. E hicieron muchas ceremonias buscando que el humano social despertara, es decir, escuchara. Si era capaz de escucharles, entonces sería posible guiar al humano social hacia un camino iniciático que le llevara a volver a ser natural, naturaleza para empezar. Entonces lo intentaron y encontraron a muchos. En mi red somos 22.000 y la red de 22.000 llamada Nueva Humanidad está creado por estos chamanes de todo el mundo con la intención de dar todo lo que son y todo lo que saben para que el ser humano social crea que el ser humano es extraordinario y que se merece mucho más que vivir bajo esta red Matrix y bajo los egregoros en los que nos encontrábamos en sociedad, ¿no? Y ni mucho menos porque creemos no solo el ombligo del mundo, sino que además catalogamos todo a la medida del ser humano y pensamos que los 9.000 millones de habitantes son todos los que hay. Y no es cierto. Quedan otros 5.000 millones de habitantes no censados, humano natural, que crean redes concienciales y viven en comunidad, más allá de que no aparezca en un documental que tú puedas ver en televisión, más allá de que no tenemos escaneado el planeta entero y una evidencia de que no conocemos el planeta entero, ni siendo sociedad, ni teniendo tan alta la tecnología, son que aparezcan de un día para otro 7.000 islas en Japón. Entonces, hay evidencias en Internet de que no conocemos el mundo y nos han hecho creer que lo conocemos al completo. Y no es cierto. Pueden aparecer territorios nuevos que ni siquiera conocemos. Y existen humanidades que ni siquiera conocemos. Y no es porque estén escondidas, sino porque el ego no nos permite ver más allá de la medida del ser humano social. Y eso es un facto que uno puede comprobar. Entonces, el primer paso que hablábamos del cómo era el reconocer algo, bueno, para mí hay una técnica muy sencilla. La técnica tan sencilla es el no ser. Oye, si no sabes lo que eres, elige. No eres nada. Consigue quedarte en la nada y el vacío. No soy nada y vacío mental. Nada de cháchara. Al principio lo consigues 3 segundos, 5, 10, 15, 20. Bueno, no tienes nada mejor que hacer, ¿no? Tampoco son tantos 5 segundos de tu vida. No es para tanto. Pero si uno realmente quiere desplegar el potencial humano, os he contado, tenemos la psiquis que nos atormenta, estamos en mente inferior, bajo patrones de comportamiento automatizados y domesticadores y no podemos acceder al potencial de la mente biológica. Y la mente biológica tiene 3 estadios, mente biológica superior y mente biológica superlativa. Y el ser humano social ni siquiera está en la mente biológica, porque ha domesticado a su propia inteligencia biológica hasta el punto de que somos un animalillo que no sale del sofá como si fuéramos un perro de casa. Entonces, realmente la domesticación está matando la evolución del propio ser humano. Y nosotros no estamos ni siquiera haciendo uso de la mente biológica. Estamos utilizando el 5% de nuestra mente biológica. Por tanto,
ser humano social, corazón. Hace falta despertar. Y despertar no es nada New Age y no es ninguna técnica. Es realmente reconocer, tomar conciencia de lo que está pasando y darte cuenta de que un 5% es ningunear a una especie que es de las más evolucionadas de este planeta. Sabiendo esto que uno puede encontrar en Internet, cuánto es el porcentaje de la capacidad biológica evolutiva que estás utilizando, el 5, entonces empezar a hacer algo todos los días, todo el tiempo que puedas, hasta que puedas evidenciar que lo que estás haciendo te lleva a un nuevo lugar. Y una de ellas es la desidentificación. ¿Qué ocurre si suelto todo? No, sigue trabajando y sigue con tu familia. No Claro. estamos hablando de entrar De irte ahora en al una Tíbet. sí, sí, se puede, pero no hace falta, ¿no? He Exacto. contado un poco este cuento. Decía el libro de Osho sobre Buda, que cuando Buda volvió a casa después de 7 años en el Tíbet, le preguntó a la mujer, ¿y te hacía falta 7 años en el Tíbet para iluminarte? Y él, bueno, pues ahora sé que no, pero me ha hecho Pero había falta que ir. hacerlo. La mujer enfadada con los niños, oye, ¿tú qué pasa? 7 años ahí para iluminarte y los demás, ¿aquí qué pasa? ¿No es que Claro. uno ilumina una vida normal? Claro que sí, claro que sí. Hay que despertar las claves genéticas que hay en nosotros y estamos usando ese 5. Entonces, bien, una de las primeras propuestas es esta desidentificación, desidentificarnos con la expectativa, con lo externo, con las voces internas. Yo doy muchísimos recursos en mi canal de YouTube precisamente con la intención de que uno pueda ponerlos en práctica. No quedéis solamente con que suena a verdad lo que estoy diciendo en los vídeos, sino si es verdad, entonces yo quiero una experiencia propia de que lo es, voy a ponerlo en práctica y te acontece cosas extraordinarias cuando pones en práctica lo que estoy compartiendo, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades, hay mucha información que uno puede aprovechar, conocimiento en este caso, no le llamo información, porque lo que yo estoy ofreciendo en mi canal es conocimiento y sabiduría que proviene de la experiencia propia, pero además de la experiencia de miles de personas en las redes de conciencia, de 24 tribus y de muchos otros sabios que tengo la suerte de poder hablar con ellos, ¿no? Claro. Entonces yo tengo una vida ordinaria como la tuya. Me levanto, voy al baño, desayuno, tengo que tomar decisiones de vida, estudio, trabajo, pero además me comprometo con mi evolución y requiere no 5 minutos de una meditación estándar, sino dedicación. Llevamos mucho tiempo dormidos en la inercia. Sí. Despertar requiere no solo voluntad, sino dedicación y merece la pena, ya te digo, se convierte en algo tan apasionante que todos los días uno quiere estar haciendo. Entonces, mi Claro. canal es una idea, ¿no? Oye, desde mi canal comparto mucho y desde aquí, desde las redes sociales, no dejo de dar ideas como hoy, que he dado muchas Sí. ideas. La desidentificación, el no ser nada y vacío, el refinar la memoria y convertirla en aprendizaje, recapitular la experiencia de vida para ir liberando memoria, salir de las psiquis de las identidades y solo ser, salir de los patrones repetitivos y tomar decisiones conscientes de qué es verdad y cuál va a ser mi sistema de verdades a partir de ahora. Todo eso conlleva un poquito de tiempo, Claro. pero ya te convierte en un ser humano diferente a la inercia, ¿no? Y cuando uno entra en resonancia con vida, uno entra en resonancia con vibración, entonces las vibraciones empiezan a ayudarte, porque entonces tú resuenas con la vida, resuenas con la naturaleza, resuenas con la matriz natural, resuenas con la mente planetaria, y entonces empiezas a guiar tu camino, ¿no? Te das cuenta que cada paso que das sobre la tierra está aguantando tu pie, y que cada vez que miras hacia arriba tienes las estrellas, los astros, la luna y el sol, dándote la luz necesaria para que tú seas un ser humano vivo, extraordinario, único, auténtico y original. Entonces, ser original conlleva la valentía de querer ser uno mismo. Y estamos en un tiempo extraordinario para hacerlo, porque ahora la Matrix no te está obligando a hacer nada. Ahora eres Sí, tú sí. que puedes realmente tomar una decisión. Y este es el comienzo de un camino maravilloso. No hay precio. Pero es cierto que bueno, hay técnicas que ayudan, claro, pues por eso también aparte del canal, pues doy técnicas de nueva era que le hemos llamado, ¿no? Akash, Agora y Aural, o doy técnicas milenarias porque realmente hay técnicas que a mí me han ayudado a desbordarme, ¿no? En mi propia evolución, o como el breathwork, que nada más que técnicas de respiración consiguen despertar esa mente biológica superior y superlativa. Todo ayuda,
pero todo Claro, esto que estoy diciendo empieza en uno y en dedicación a uno mismo. Y después las técnicas te ayudan, estoy segura, porque a mí me ayudaron. Pero si no hay primero una voluntad evolutiva, si no hay primero un tiempo y dedicación a uno mismo, pues no hay tiempo para que esas técnicas, más allá de ser un libro en tu estantería, se convierta en un conocimiento evolutivo, algo que me hace evolucionar y que me hace sacar sabiduría propia por mi experiencia. claro, sí. Mira, yo he escuchado que las personas tenemos un tiempo pactado para despertar. Entonces, personas como tú y yo que estamos haciendo un trabajo personal, que podemos ver que hay un potencial humano que todavía no se está poniendo en práctica. Y claro, mucha gente dice, no molestemos al resto, despierta tú, haz lo tuyo y los demás van a hacer su parte. ¿Qué opinas de esa parte, Arenia? ¿Cómo ves esto del despertar? Porque hay gente comunicando, gente que no le importa. Hay una máxima que sí, es verdad que es muy poquito lo que estamos usando y que prácticamente nosotros estamos actuando lo más bajo posible, como animalitos. Entonces, desde ahí, ¿cómo lo ves tú? Uno, los animalitos no son lo más bajo posible. Lo más bajo posible es el ser humano y lo demuestra todos los días. No lo quería Los, decir, es verdad. no Sí, me parece justo para el animalito. sí, Bueno, sobre lo del tiempo del despertar, no es cierto. La verdad es que uno puede despertar ahora mismo si uno quiere y se elige para hacerlo. Reconocerlo del 5% de nuestra evolución ya es un palo en la cara. Yo creo que es suficiente si uno quiere para que sea la motivación necesaria para emprender este camino de despertar. Y despertar no es un ego nuevo espiritual, donde yo estoy por encima de los demás. Despertar es hacerte responsable de cómo está el panorama, tu vida y la vida colectiva que estamos co-creando entre todos, cediendo nuestro poder a entidades artificiales en lugar de estar guiados por la vida misma. Eso para empezar, no hay un tiempo para hacerlo, cualquier tiempo es perfecto, porque el tiempo en el que se hace siempre es el ahora. Así que ahora es tu tiempo y ahora será siempre ahora cuando tú tomes la decisión ahora de despertar. Pero luego también están muchos humanos que son tan parasitarios como los egregores, que hacen comercio de cualquier cosa y que les gusta vender humo. Y toda esa gente lo malo que tiene es que no predica con el ejemplo. Son maestrillos con un librillo que muchas veces han cortado de internet, copia pega de cositas, que seguramente hablan muy bien, pero no dejan de ser vendedores de Ferrari cuando lo que te van a dar es una lata de atún. No tiene nada que ver. Entonces te prometen salvación como las religiones, te prometen grandes dones y talentos como muchos otros charlatanes, pero ¿dónde está la evidencia? Primero, de que tú la tienes. Segundo, de que yo la voy a tener. ¿Dónde está? Es muy importante distinguir la pepita de oro, ¿no? Cuando estamos buscando en la arena, claro. con distinguir el alfiler que está en la paja, ¿no? Dicho de otra forma también, jugando con los refranes, ¿no? Encontrar lo que es bueno. En la cantidad de desinformación de Internet conlleva algo muy importante, que es conciencia propia. Y si dejo de comprar y me dedico más a practicar, si dejo de seguir acumulando libros en mi estantería y demuestro que nada más que lo que pone en la portada del libro tiene que ser verdad para mí, si es verdad para mí, yo soy capaz de llegar solo a ese resultado, pero tengo que hacer algo que es voluntad evolutiva, ganas de levantarme del sofá. Si uno quiere comprar la píldora mágica, te vas a encontrar al vendedor de píldoras. Eso está claro. Los charlatanes, sí. Mira, Arenia, y de Claro. ahí, ¿qué opinas tú de las plantas de poder? De estos, son herramientas chamánicas, ¿no? Pero que obviamente también se cae mucho en esto que tú dices, de mucha gente que está aprovechando de comercializar algo que es de espiritualidad. Las plantas de poder, tal como se están comercializando ahora, no es como la toma el humano nativo, ni como la toma el humano medicina, ni como la toma el humano natural. No conozco humanos naturales que hagan tanta parafernalia para tomar medicina, porque ellos no toman medicina. Entonces, si son plantas medicinas, ya podemos darnos cuenta de que conlleva una enfermedad y que yo voy allí pensando que estoy enfermo. Entonces, se está haciendo comercio con las plantas y esas plantas no se usan de esa
forma. No necesitamos plantas para conocernos a nosotros mismos y desde luego las plantas ayudan a conocernos a nosotros mismos. Pero un ser humano que está en el 5%, desconectado de su mente biológica, funcionando en una psiquis corrupta, rota, disruptiva, y en una mente inferior, siempre bajo patrones de comportamiento automatizados, sobre todo inducidos por corrientes comerciales, cuando va a buscar una planta medicina, lo único que va es a tener una performance, para lo único que va al final, es para una especie de nuevo turismo, aunque muchos van a buscar una cura, y seguro que alguno la encuentra. Uno tiene que ir ahí realmente hecho y derecho, uno tiene que ir allí con un trabajo propio. Esa medicina no te regala nada, la medicina te regala el inicio de un gran camino existencial que te tienes que trabajar tú solo. Entonces yo sí creo en las plantas, lo que no creo es en la parafernalia de todos los rollos de rituales y nuevas ceremonias para venderte medicina que te acaba haciendo daño. Entiendo. Te Claro que sí. aumenta la psiquis y nadie te enseña luego qué hacer con eso. Exacto. Y bueno, obviamente es impresionante cómo lo expones porque es muy diferente ir a sacar un título de, yo qué sé, certificación en tal tipo de curación, a pasar por el proceso de volverte esa curación. Y luego, a través de ese proceso, tú hacer ese servicio a alguien más. Así que obviamente queda muy claro. Y bueno, estamos más de una hora, Arenia. No, yo siempre digo eso porque la última vez que me pasó que me pasé de una hora se cortó y lamentaría mucho perder el video, pero es impresionante todo lo que nos contaste y me encanta esta historia de Avalon, que lo tengo, mira, me leí los libros de Kay Knight, que son muy bonitos, no sé si los conoces, Sí, es conozco a Lemuria y Atlántida, y iba a sacar ahora Avalon. Entonces, y justamente por eso también te preguntaba, porque hay muchas personas que están haciendo esta comunicación de lo que son vidas fuera del planeta y estas rutas encarnacionales que les llaman. Entonces, de lo que yo pude ver es que también tiene su propio sesgo de la historia y que cada uno a la final también sigue formando un egregor, porque cada uno que comunica desde donde ve la historia y como probablemente su espíritu también se lo puede estar comunicando. ¿Cómo ves tú esa parte de lo que están comunicando todos a la final? ¿Has oído algunos? Creo que sobre ciudades etéricas, ciudades olvidadas, perdidas, sobre orígenes estelares y sobre vidas pasadas, no me importaría hacer un programa contigo. Creo que bien merece un programa entero. Genial. Creo que muchas personas tienen muchas preguntas y como yo empiezo a hablarte desde Avalón en adelante, nos quedamos una hora más hoy. Perfecto, perfecto. Entonces, no me queda más que agradecerte tu presencia, como siempre, me encanta las charlas contigo, son demasiado expansivas. Me quedo, de aquí seguramente voy a dormir, así que bueno, te agradezco muchísimo todo lo que nos has podido compartir y a la gente que se conectó también para estar con Bien, nosotros. recordaros que como Santi también viene, tengo encuentros online que hago gratuitos, que podéis entrar en la web, Ujú. areniaquexal.com, y ahí podéis entrar encuentros online. Podéis entrar en el grupo para participar, son cada 2 semanas. Estamos dando un seminario, ¿verdad? Un workshop que se Buenísimo. llama Estudios Universales. Ujú. Entonces, es un webinar que ha puesto todo lo que soy y lo que sé, lo más actualizado del momento, para ofrecerlo para nuestra evolución, ¿no? Porque tenemos que unirnos todos como una sola red para crecer juntos y así es mucho más fácil. Así que venirse dentro de 2 semanas y Santi, me apunto para pronto, 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 de verdad, que tengamos ese programa sobre todas estas otras dimensionalidades que no habíamos abordado tú y yo en ningún programa, Sí, así que encantadísima. genial, gracias. Recuerdo que ayer tenías tú el encuentro, ayer fue el encuentro, que tú... El encuentro lo tuve el jueves, siempre es en jueves. Ah, fue el jueves, ok. Es Sí, dentro de 2 semanas, si quieres ahora te lo paso y así lo podemos meter. claro, recomendadísimo. Yo estuve ahí los dos, me lo perdí, seguramente estuve haciendo algo por ahí, pero sí, sí, lo recomiendo muchísimo. Es verdad, das todo de ti ahí. Y por mi parte agradecerte toda esa entrega que tienes. Así que seguro nos Muchas vemos gracias. en el siguiente encuentro que va a estar genial. Eso espero. Muchas, muchas, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias, 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 Gracias a gracias. todos. Adiós. Nos vemos Chao.